bendición para todos. Un saludo de la Congregación de Salinas, California, para todos ustedes, hermanos. La verdad, hermano, que les agradezco de verdad por haber pensado en un servidor. Yo no tengo mucho tiempo de ser predicador, pero hemos estado encargados en la obra en Salinas, California, ya por algunos años, y primero soy muy conocido por los hermanos de aquí del Valle Central. Siempre estoy presente en las actividades de las conferencias del norte, y de verdad ya tenía reservada esta fecha por las conferencias, y estoy muy contento y agradecido con ustedes, hermanos, por haber considerado un servidor para presentar el mensaje en esta mañana, el primer mensaje del gozo. Yo tengo en este país 30 años que llegué a Estados Unidos, unos 30 años, y desde que llegué empecé siendo camionero, soy camionero o troquero, como le decimos acá, moviendo maquinaria pesada por muchos años. Y cuando recién empecé, pues tuve que aprender de algunos pues con más experiencia. Me tocó trabajar con un señor de nombre Mariano. Lleva una persona pues grande, de la tercera edad, que estaba en sus últimos años de camionero, y él me contaba las historias cuando él manejaba camiones en México. Me contaba historias muy impresionantes y me contaba que él trabajaba de camionero para el ejército. Dice que él trabajaba de camionero para el ejército y dice que él cuando venían problemas fuertes como tempestades, huracanes, a él le comentaban tareas importantes y le decían: mira, quiero que lleves este camión lleno de alimentos a tal pueblo, pero tienes que llegar en mínimo 5 días, porque si no llegas en 5 días, la gente se va a empezar a morir de hambre. Y me contaban las historias cómo él manejaba su camión entre el lodo, pero tenía que llegar. Y me confiaban a mí esa gran tarea, esa gran labor, porque si no llegaba la gente empezaba a morir, decía. Y yo me impresionaba con las historias, hermanos. Y de verdad que ahora entiendo muchas cosas, porque llevar la palabra de Dios es tan importante, especialmente cuando hablamos de familia, ¿no? Hoy en día que la familia, hermanos, está en crisis, la familia está pasando de moda, la familia tradicional ya no es parte de la sociedad. Entonces es importante traer temas, hermanos, como el Espíritu Santo, el gozo en el hogar, temas que tienen que ver con la familia, porque la familia está pasando por momentos muy difíciles. Todas las ideologías, hermanos, que están en el mundo van en contra de la familia, y entonces el mensaje de Dios, hermanos, es más importante que llevar ese alimento físico a los pueblos que están en escasez, ¿no? Llevar la palabra de Dios. Y yo admiro mucho a los hombres, hermanos, que toda su vida la dedican a llevar mensajes de salvación, hermano. El hermano comentaba del clima de Salinas, estaba 70 cuando venía, hermano. Para nosotros es caliente, y yo decía: está caliente. Cuando venía caminando, cuando venía el camino, venía marcando, yo iba viendo cómo la temperatura iba subiendo de 70, 80, en Paso Robles estaba 90, llegué a Los Hills 114, hermano. Y dije: wow, la temperatura, lo bueno que vamos a estar adentro, es lo fresco. Y yo venía, hermanos, y me bajé a comer en Los Hills, y cuando abrí la puerta del carro sentí el calor, hermano. Es como cuando abres el horno, cocinando por el horno, y lo abres y te pega lo caliente. Así lo sentí yo. Bueno, pues seguí manejando, llegué. No encontraba mi nombre, hermanos, en la recepción. Estoy discutiendo con los del hotel. Después lo encontraron, me acostaron bien un poco tarde, porque me puse a planchar y quemé una de mis camisas. Le puse la plancha, y cuando puse la plancha se quedó el pedazo pegado ahí. Lo bueno que traía una extra, ¿no? Fíjense las cosas que suceden. Después me acosté a dormir, puse el aire a 68 para dormir a gusto. A la 1 de la mañana tocaba la puerta. A la 1 de la mañana. Y dije: no va a ser aquí el cuarto, va a ser el seguido. Y me gritaban: ¡abre la puerta! Y no me quise levantar. Como a los 20 minutos me levanté. Y ya medio dormido, abrí la puerta y dije: no, perdón, me equivoqué de cuarto. Y me iba. Así que vengo un poco desvelado, pero llego aquí, hermanos, y me encuentro un hermano y me dice: qué gozo vernos todos aquí, hermano. A veces las cosas
cotidianas de la vida, las cosas que pasamos, a veces como quieren apagar el gozo de las personas, ¿no? Suceden cosas a menudo y me toca el primer tema, que es el gozo, hermano. Y a veces cosas pasan que nos quieren robar ese gozo. Porque, hermanos, la escritura que vamos a leer es ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo aquí el mensaje de la palabra de Dios a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del 16 en adelante, dice, digo pues, ya estamos allá, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Tenemos que estar conscientes en esto, hermanos, que en el mundo vamos a pasar situaciones que nos van a robar, nos tratan de robar el gozo. Cuando nosotros llegamos a este país, llegamos con la idea de ser más felices en este país. Muchos de nosotros venimos buscando un mejor tipo de vida. Dejamos nuestros pueblos, dejamos algunas de nuestras familias allá en México, a nuestros conocidos, amigos, y vinimos a un país donde no conocíamos a nadie, donde no conocíamos el idioma, buscando la felicidad, buscando prosperar. Y después de muchos años, hermanos, nos damos cuenta que allá donde vivíamos éramos felices. Vinimos a este país buscando la felicidad, pero nos damos cuenta que el pueblo que dejamos, la familia que dejamos, con ellos éramos felices. Y llegamos a este país con nuestra idea, con nuestra mente de regresar algún día. Algunos dejamos un terrenito pensando en construir una casita para regresar, pero nos damos cuenta, hermanos, que venimos a buscar la felicidad y no la encontramos. Pero es que hay cosas que nos impiden encontrar la felicidad. Cuando basamos nuestra felicidad en cosas externas, es muy fácil perderlas, ¿no? Vivimos en un cuerpo carnal, con enfermedades, que se cansa, que se duele, ¿no? Vivimos así. Ahora que venía el camino, el hermano que se iba a cargar del estudio me habló y me dijo, hermano, mi esposa está en el hospital. Y no hay doctores, es 4 de la tarde. Así que aquí va a pasar la noche. Tenemos una madre recién operada, mi esposa está recién operada. Porque son cosas que suceden. Son cosas que suceden y nos pueden robar esa alegría, hermanos, cuando realmente no está bien fundamentado, ese gozo no está bien fundamentado, es fácil perderlo. Mire, los que somos gorditos queremos ser flacos. Y los que son flacos quieren ser gorditos, los que son güeros quieren ser morenos. El alto quiere ser chaparrito, el chaparrito quiere ser alto. Porque no estamos contentos con lo que tenemos, con lo que somos. No estamos contentos. Vienen las enfermedades. Imagínense una mala noticia que nos digan ¿sabes qué tienes? A mí el año pasado me dieron una noticia. Los que me conocen saben que yo soy amante de los postres. Yo cuando me invitan a comer roscón, yo solamente voy a los postres. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Esos pastelitos no más. Imagínense. No me pesaba tanto que me dijeran que tengo diabetes. Me pesaba más que me dijeran que no puedo comer postres, que no puedo comer nada de eso. Eso es lo que me pesaba más. Gracias a Dios, los amigos, ¿sabes qué? No era aquí, nos equivocamos de nombre, no era así. Gracias. Pero a veces pasan cosas, hermanos, así. Pasan situaciones en la vida. A veces pensamos que el gozo, hermanos, es en lo que adquirimos, las posesiones, el tener más, el prosperar, tener un nieto, 2 nietos. Mire, yo tengo 2 nietos y llegan a mi casa y destruyen la casa, pero me siento feliz. Pero cuando basamos las cosas, yo soy de los que ponía, hermanos,
mi apego a las cosas materiales, les confieso, lo tuve que entender a la mala. Yo cuando estaba joven me compré una camioneta de 4 puertas, miren, de 4 puertas y no me he dado cuenta yo que para mí ya se había vuelto más importante esa camioneta que mi propia familia. No dejaba subir a mis hijos al carro. Si se subían y venían con un jugo, no pueden subir al jugo. Nos fuimos de vacaciones, lo metí en la cochera y lo guardé ahí, lo dejé en la cochera por una semana y nos fuimos de vacaciones. Cuando llegué se había metido unas ratas y me lo destruyeron completamente, todo lo que se podía morder se lo mordieron. Ya no sé. A la mala tuve que poner. Entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro gozo, nuestra felicidad en cosas que son superficiales, cosas materiales, son cosas que no son seguras, que son temporales. Y eso a nosotros nos pasa muchas veces, hermano. La palabra gozo significa, hermanos, un sentido de complacencia, ¿no? Por alguna propiedad, por algún recuerdo o por alguna esperanza. Y yo me recuerdo que allí en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. A veces pensamos que el gozo, hermanos, porque cuando leemos del gozo y dice, por ejemplo, Pablo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y pensamos que el gozo, hermanos, eso es una emoción, un sentimiento que va a estar siempre con nosotros, que siempre vamos a estar sonriendo, que siempre vamos a estar alegres, pero la realidad es que nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles, por tristeza, por dolor. También el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, estar siempre gozoso. Entonces, cuando pensamos en esos textos, hermanos, especialmente en los textos, nos damos cuenta que no es estar siempre sonriendo, no estar siempre feliz. Por ejemplo, se muere un familiar cercano, digamos, un hermano, mi madre, mi padre, y yo voy a estar sonriendo, ¿no? Se murió mi mamá. No, hermano. Vamos a pasar por cosas difíciles. Los hijos de Dios también lloran. Los hijos de Dios también sufren. Y eso lo tenemos que entender, ¿no? Pero el gozo verdadero nadie nos puede arrebatar. Aún en los momentos difíciles nosotros podemos gozar, hermanos, podemos tener ese gozo que viene de parte de Dios. En Romanos capítulo 8, hermanos, cuando habla de la carne y el espíritu, aquí el apóstol Pablo en Roma, dice, a la iglesia en Roma, dice, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Mira, hermano, cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo, pero también hizo al hombre a la imagen de él. En primera de Génesis capítulo 1, versículo 7, ¿no? A imagen de Dios fue creado el hombre. Dice Salomón que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es lo que conforma al hombre. Tenemos carne, pero también tenemos ese espíritu que Dios nos dio. Y el espíritu y la carne se oponen. Hay una lucha constante, hermanos, entre el espíritu y la carne. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener esa lucha. Cuando venimos a los
pies del Señor, cuando obedecemos el Evangelio, recibimos el don del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando recibimos el don del Espíritu Santo, ya somos de Cristo y tenemos todo, hermanos, para triunfar. Tenemos todo para ser felices. Todo lo que necesitamos. Pero a veces hay en la iglesia, hermanos, mire, a veces en la iglesia hay hermanos que no son felices, que no tienen gozo, que venían a las reuniones. Yo decía, creo que debería de rentar un estadio a los hermanos, porque ahora que les va a Ricardo, renten un estadio para que se llene el estadio. A veces nos pesa venir a las cosas de Dios, hermano. Se nos hace difícil atender las cosas de la iglesia. Allá en Salinas, algunos hermanos conocen la colonia de Salinas. Llegaban los hermanos temprano y se sentaban y no se saludaban y estaban serios. Y había una muchachita que llegaba, estuvo por un tiempo ahí, y llegaba y se paraba y decía, ¿quién se murió? Porque todos los hermanos serios no hablaban, esperando a que llegara la hora. Y a veces somos así, hermanos. Yo confieso que yo soy una persona que me cuesta expresar mis emociones, hermanos. Me lo ha dicho la gente. Mi esposa me dice, sonríe porque yo no soy de los que sonríe. Pero todos los sentimientos me cuestan. Mire, hace como un mes, un poquito más, saliendo del edificio me resbalé de ahí de las escaleritas de enfrente. Subí a agarrar la correspondencia, me resbalé y se me torció el tobillo, mira, así, completamente. Y así como pude, me subí al carro, me fui a la casa y cuando llegué le hablé a mi hija, ¿sabes qué? No puedo bajar del carro. Y llegó, ¿qué te pasó? Y me vio el tobillo así y me llevó al hospital. Ni me bajó al carro, te voy a llevar al hospital. Y dice, pero pon cara de dolor porque no te van a atender. Y digo, pues es que sí me duele, pero pon tu cara así, dice, porque así como que, porque no te van a atender, te van a decir, ¿te duele? Pues sí me duele, pero no van a ver que te duele. Y yo soy así, hermano. Pero también para mostrar mi felicidad me cuesta trabajo. Usted me cuenta un chiste y si me río, pues es mucho. Mire, y la gente se lo recuerda. Porque yo llegaba a empezar unas cargas a un lugar y había una muchachita ahí en la ventanilla que tomaba el peso y me decía, se asomaba por la otra, ¿está enojado? Decía, no. Pues parece que está enojado. Y así somos, hermano. No reflejamos ese gozo que tenemos que reflejar. Estamos aquí en la presencia de Dios, estamos todos unidos, hermanos. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debemos estar gozosos. ¿En qué se basa nuestro gozo, hermano? Miren, nuestro gozo debe basarse en todas las cosas que tienen que ver con Dios. Mire, el nacimiento de Jesús fueron noticias de gran gozo, ¿no? Aquellos hombres se gozaron cuando vieron la estrella que los estaba guiando donde había nacido Jesús. ¿No es cierto? Todo eso nos debe dar gozo, ¿no? Conocer más de la palabra de Dios, envolvernos en las cosas de Dios. Esas son cosas que nos deben llenar de gozo. Cuando obedecemos el Evangelio, cuando ya somos de Cristo, hermanos, esa es una razón para estar llenos de gozo. Eso nos debe llenar de gozo. ¿Acuérdese usted que había un personaje que venía de Jerusalén, había adorado, iba hacia Gaza, iba de regreso, y de pronto va leyendo y no entiende, y viene Felipe, le explica lo que va leyendo, le predica el Evangelio y de pronto se detiene. Ese eunuco dice, mira aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? En mitad del desierto, ¿no? ¿Quién pide que yo sea bautizado? Dice que descienden ambos al agua, después de que salen del agua. Mire, Felipe se fue, pero el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque ahora yo era hijo de Dios. Porque ahora, hermanos, ya no iba solo. Y eso debe ser un motivo de gran gozo. Ser hijos de Dios.
A veces nos avergonzamos porque somos hijos de Dios, hermanos, pero debemos estar gozosos porque somos hijos del Todopoderoso. Yo, por ejemplo, yo les digo, yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, hermano. Entonces, el gozo debe basarse en que somos propiedad de Cristo. En que ahora tenemos esperanza, porque antes no teníamos pueblo, no teníamos esperanza, estábamos alejados de Dios, y ahora tenemos la dicha y la bendición de que estamos en Cristo. El gozo también, hermanos, debe basarse, o debemos poner aquí a personas cuando sabemos que hay personas que obedecen el Evangelio. O usted no se goza cuando ve en las redes sociales, en tal congregación, hubo un bautismo, 2 bautismos, 3 bautismos, ¿no? Lucas 15:7 lo dice, ¿no? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En eso nosotros podemos basar nuestro gozo, hermanos. El gozo que nadie nos puede robar. Cuando recibimos el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a ayudar a alcanzar ese gozo. Es cierto, hermano, no es que te lo vas a encontrar, no es que te vas a encontrar un pedazo de gozo y bueno, ya tengo gozo, ¿no? O vas a comprar unas pastillitas de gozo, ¿no, hermano? Tienes que buscar el gozo. Tienes que cultivar el gozo. Pero para que el gozo pueda crecer en ti, hermanos, tienes que ser primero un verdadero cristiano. Mire, hay personas que vienen a la iglesia y vienen con un problema. Mire, yo tengo un problema, se murió mi abuelita, tengo un problema. Y lo invitamos a la iglesia. Y creen que con venir una vez se les va a pasar ese problema. Pero tenemos que ser constantes en las cosas de Dios, hermano. Para alcanzar el gozo, hermano, hay que ser constantes en las cosas de Dios. Hay que estar ahí. No una vez a la semana, no una vez al mes. Hay que estar constantemente, hermano. Y tratar de sacar todas aquellas cosas que nos roban el gozo. Porque queremos tener gozo, pero no queremos dejar la amargura, no queremos dejar el rencor, no queremos dejar la envidia. Son cosas que nos roban el gozo, hermano. Mire, cuando vas a sembrar una planta, primero tienes que limpiar el lugar donde la vas a sembrar. Y cuando siembras esa planta, tú tienes que estar limpiando todo aquello que le estorba el crecimiento a la planta, ¿no? Bueno, al menos donde yo vengo es un lugar donde se siembra mucho. Aquí también me imagino, pero huertas, aquí son las huertas, allá se siembra mucho la fresa. Cuando usted va a Salinas, unos 20 o 15 millas antes, usted le va a dar la fresa. Y la fresa necesita mucho trabajo. Para que la fresa crezca y sea bonita la fresa, hay que estar limpiando toda aquella hierba que le puede hacer daño. Pero hay que también alimentarla, hay que ayudarla a crecer. Así es el gozo también. Allí en Colosenses, hermanos, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, hermanos. Dice el capítulo 3, versículo 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero dice, vamos un poquito más adelante, dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren las cosas que menciona, hermano. Estas cosas que menciona aquí en el versículo 8 son cosas que no nos impiden alcanzar el gozo. Imagínense una persona que lleva en su corazón guardando un resentimiento por años. Por años. ¿Saben que dentro de las familias hay personas que no se hablan por años?
entre hermanos, entre padres. Es triste, hermanos, ver a un padre y un hijo que no se hablan. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento y un rencor, perdón, por años. Y no lo pueden vencer. Y quieren ser felices. Cuando está el rencor, hermanos, por eso dice la Biblia que hay que sacar toda raíz de amargura, hermanos. Porque esa raíz de amargura, si usted deja un pedacito ahí, va a crecer otra vez. Hay que saber perdonar. Hay personas que no saben perdonar. Y créanme que son las personas más tristes que puede haber. Una persona que no sabe perdonar es una persona que no puede ser feliz. Una persona que no sabe olvidar alguna situación difícil es una persona que nunca va a alcanzar el gozo. Por eso hay que dejar todas estas cosas, hermanos. La envidia, imagínense. La envidia. Cuando un hermano es bendecido, que de pronto se compra una casa de 2 pisos, 5 recámaras, y nos da envidia. Y en vez de decir gracias a Dios, pues ¿en qué andará el hermano? En algo debe andar, ¿por qué? Pues yo trabajo 7 días a la semana, todo el día, una casita de 2 recámaras, un carro nuevo del año. A veces somos así, ¿no? Nos fijamos en esas cosas y no podemos ser felices con que los hermanos siempre decían. ¿Sabe qué decía Habacuc? Habacuc se quejaba con Dios. ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? Él miraba la violencia, miraba la injusticia y se quejaba con Dios. Se quejaba con Dios. Hasta que Dios lo hizo entender, ¿no? Hasta el capítulo 3, versículo 17 dice, aunque no haya esto, aunque no haya aquello, aunque las vacas no den su leche, con todo esto yo me gloriaré en Jehová. Y me gozaré en el nombre de Dios Todopoderoso. Cuando gozamos nuestro gozo, vamos en cosas externas, es cuando vamos a pagar, cuando se nos va a acabar pronto. Porque el gozo que te ofrece el mundo, y las cosas materiales, son pasajeros, hermano. Hay que basar nuestro gozo en lo más importante, en las cosas espirituales, en las cosas duraderas, hermano, y en las cosas que no terminan. En el capítulo 20 de Lucas, ahí hay una historia donde en la misión limitada, usted se acordará cuando fueron a llevar la palabra, el evangelio, el mensaje de Dios, y después de un tiempo que fueron regresando bien contentos, ¿no? los discípulos, y venían contentos, y mira, los espíritus se nos sujetan, contentos. Y el Señor les da la respuesta, hermanos, en el versículo 30, se lo puede leer desde su casa, donde dice, no se gocen con eso. No se gocen en que los espíritus se les sujetan a ustedes, gócense en que su nombre está escrito en los cielos. En que su nombre está escrito en los cielos. Eso nos debe dar gozo. Nos debe dar gozo. Ahora, hermanos, el gozo de la familia, hermanos, el gozo en el hogar, muchas veces, hermanos, es el lugar donde no queremos llegar, vamos a trabajar, queremos meternos extras porque pues tenemos un hogar y a veces lo vemos como algo donde no deseamos estar. Porque la vida no es muy agradable dentro del hogar. Y tratamos de trabajar horas extras, y tratamos de salir, y tratamos de hacer lo otro, porque dentro del hogar no hay una armonía, no hay un gozo. Es donde debemos trabajar, hermano, con ese gozo. Mire, el gozo en el hogar se puede alcanzar cuando nosotros somos hijos de Dios y cuando cada uno de la familia, el padre, la madre, han obedecido el evangelio. Es importante que entendamos eso, hermanos, porque a veces el padre o la madre son cristianos y no se esfuerzan porque su esposo se convierta al evangelio. Y
no se esfuerzan porque su hijo venga a la iglesia, hermano. No nos esforzamos, los esforzamos a ir a la iglesia, a la escuela, los forzamos a estudiar carreras universitarias, pero no nos queremos forzar a ir a la iglesia. No queremos luchar por ellos. Y nosotros tenemos actividades de jóvenes y de pronto un tiempo donde visitó una señora joven que tenía unos hijos adolescentes, tenía 3 hijos. Y teníamos actividades y constantemente venía ella a las actividades, pero no traía los hijos. Y yo sabía que tenía 3 hijos. Y un día me acerqué a ella y le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no trae a sus hijos? Invítelo. Aquí tenemos actividades para que aprendan, pero también para que se diviertan con dinámicas. Con juegos, nos vamos al parque a jugar a un deporte. Tráiganlo para que conozcan a nuestros jóvenes y para que pues, vengan a la iglesia. Y me quedé sorprendido con la respuesta porque me dijo, mira, no, es que yo no quiero obligarlos. Yo quiero que cuando ellos estén grandes, ya cuando tengan 20, 22 años, ellos decidan si quieren venir. Decidan si quieren venir. Pues nunca vinieron. Y esta señora que los visitaba también dejó de venir. Y a veces yo veo dentro de la iglesia hermanos que vienen adultos y no traen a los hijos a la iglesia. Los dejan en la casa. Pero qué bonito es cuando nosotros vemos que nuestros hijos, hermanos, se envuelven en las cosas de Dios, que obedecen el Evangelio, que ahora son hijos de Dios, ¿no? Es bonito, hermano. Es bonito. Porque sabemos que estamos luchando por una misma meta, ¿no? Estamos por un mismo propósito, tratando de alcanzar aquella esperanza, aquella promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Y tenemos que esforzarnos, hermanos. Si uno de sus hijos no es convertido, no es hijo de Dios, esfuércese. Haga todo lo posible, hermano. Porque eso es más importante que ser un doctor, que ser un abogado, que ser lo que sea. Un hijo de Dios es más importante. A veces en el hogar, hermanos, sabemos, o hay personas donde uno es convertido y el otro no. Mire, la Biblia dice, no os unáis el yugo desigual. Y de verdad me ha tocado ver, hermanos, en todos estos años que yo estaba en la iglesia, hermanas, especialmente hermanas que luchan toda su vida con sus hijos en contra de un esposo incrédulo. Están luchando, hermanos. Ellos los llevan solitos, van solitos con sus hijos, esforzándose. A veces el esposo está en contra. Miren, estaba batallando con un jovencito que al principio su papá no quería que fuera a la iglesia. Y ahora, gracias a Dios, se convirtió y está yendo a la iglesia, hermano. Y yo me siento gozoso cuando lo veo que quiere pasar al frente y me dice, hermano, yo quiero dirigir unas alabanzas. Es bonito, hermanos, cuando toda la familia se involucra en las cosas de Dios. Cuando llegas a la casa de una familia cristiana y cantan alabanzas y tienen estudio. Eso es bonito, hermano. Cuando el padre, hermanos, ocupa ese lugar de tanta responsabilidad dentro de su hogar, de llevar la palabra, enseñar la palabra a sus hijos, ¿no? Necesitamos cristianos, hermanos, que busquen ese gozo dentro del hogar. El gozo, hermanos, se cultiva. Tenemos que trabajar para que ese gozo crezca dentro del hogar. Para que seamos felices. Porque es el lugar donde más felicidad debemos tener. Y a veces no la tenemos, ¿verdad? A veces vivimos, como dicen por ahí, como perros y gatos dentro del hogar. Y no debe ser así, hermano. No debe ser así. Debemos luchar para que nuestro hogar sea un hogar lleno de gozo. Pero solamente se cumple cuando el Espíritu mora en nuestro hogar. Dice que el lugar donde mora el Espíritu, le ponen los hermanos, el lugar donde mora el Espíritu, y a veces el Espíritu no entra en nuestro hogar. No lo dejamos entrar. O viene de visita un domingo, o viene de visita una vez al mes. Pero cuando el Espíritu mora dentro del hogar, es cuando se alcanza ese gozo.
cuando se cansa, cuando es parte de nuestras vidas, dentro de si nosotros podemos, hermanos, tener, miren, cuando una familia alcanza el gozo, es una familia feliz. Es una familia exitosa, una familia con gozo, es una familia exitosa, hermanos. Es una familia unida. Y es una familia fortalecida. Porque el gozo nos fortalece, hermanos. Nos fortalece. Hay una historia, hermanos, usted puede verla. Ahí en Nehemías, cuando Nehemías está por allá cautivo, ¿no? Con Artajerjes, se acuerda que era el copero del rey, y de pronto se presenta con el rey con una cara de tristeza, y el rey lo nota y le pregunta, y le dice, pues ¿cómo voy a estar contento si Jerusalén está destruida, está quemada? Y le da oportunidad de ir, ¿no? Y llegan a Jerusalén y la encuentran toda destruida, toda quemada, ¿no? Y llega Esdras y empieza a leer la ley, ¿no? Y el capítulo 8, versículo 10, dice unas palabras de Nehemías, ¿no? Dice unas palabras y dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mire, fortaleza, hermanos, la fortaleza se usaba mucho en los tiempos de guerra, cuando venían aquellos ejércitos fuertes y a destruir todo. Había unas fortalezas donde ellos se podían refugiar, donde ellos podían estar seguros del ataque del enemigo. Y viniera que viniera, ellos podían meterse en esa fortaleza para sentirse protegidos, para sentirse resguardados. Eso significa, es lo que quiere decir Jehová, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Cuando nosotros alcanzamos ese gozo pueden venir tormentas, situaciones difíciles, enfermedades, hermano. Pero si nos refijamos en ese gozo de Jehová, vamos a estar fuertes. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el gozo de Jehová nos da la fortaleza y hace hogares fuertes, hermano, fortalecidos, hogares que todos necesitamos dentro de la iglesia. Si nuestras familias, hermanos, están fortalecidas, están gozosas, están unidas, vamos a tener una iglesia, una congregación más fortalecida. Hay que empezar en el hogar. Hay que trabajar el gozo en el hogar. Es cierto, Nehemías, hermanos, miraba una ciudad destruida, las puertas quemadas, había que trabajar en la reconstrucción, pero ¿saben cuál era el gozo de Nehemías? Que estaba destruida, pero ahí iba a empezar esa reconstrucción. Era el punto cero donde se iba a empezar a levantar la ciudad otra vez. Y a veces nosotros estamos así, hermanos. Nos alejamos de Dios y empezamos a destruirlo. Empezamos a caer en cosas que no convienen. Como el hijo pródigo, ¿se acuerda cuando se va y se entrega a los placeres del mundo? Así somos nosotros a veces. Ya lo decimos en el Evangelio, ya gozamos de la palabra de Dios, de estar en Cristo Jesús, y nos alejamos. Y nos vamos destruyendo, hermanos. Y estamos tristes, y estamos desesperados. No sabemos qué hacer. Este mensaje nos enseña, hermanos, que podemos empezar a reconstruir nuestra vida hoy en este día. Hoy podemos empezar a reconstruir nuestra vida y eso nos debe llenar de gozo. Porque Dios nos está dando la oportunidad hoy en día de poder empezar a reconstruir esa vida que hemos perdido, esa vida que hemos descuidado. Porque a veces estamos aquí dentro de la iglesia, hermanos, dentro de las congregaciones, pero no somos verdaderos cristianos. No somos. Porque salimos de aquí y nos olvidamos de que somos cristianos. Por eso decía el Señor Jesús, que viera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y siga.
24/7, hermanos, todos los días. Que se esfuerza todos los días, que lucha contra los deseos de la carne. Y todos los días está aquí presente esforzando. No es fácil, hermano. El apóstol Pablo lo menciona como una guerra, como una batalla que tenemos todos los días. Todos los días nos levantamos, hermanos, y debemos levantarnos con esa actitud de que tenemos que luchar para hacer lo que Dios le agrada, hermano. Y eso nos debe llenar de gozo. ¿Por qué se fue gozoso el eunuco cuando iba de regreso a casa? Porque su vida cambió, porque ya no iba solo, porque empezó a reconstruir esa vida. Y es lo que el Señor nos invita, hermanos, en esta mañana. Mire, a veces viene a veces viene una prueba pequeña, hermanos, y nos tumba el gozo porque no estamos fortalecidos. Porque ese gozo no está basado en Dios. Mire, yo les cuento una historia cuando yo estaba de camionero en las montañas, una vez se me compuso el camión. Y eran como las 4 de la mañana y me orillé el camino. Y estuve esperando al mecánico. Y cuando estaba amaneciendo, había unos corrales de caballos, había un caballo blanco tan bonito, hermanos, ahí en los corrales. Y se acercaba y corría y brincaba y galopaba así bien bonito, hermano. Había llovido en la noche, estaba todo húmedo. Y yo estaba esperando y me bajé del camión. Y me acerqué al caballo, y cuando me acerqué al caballo se acercó así, mira, frente al camión. Entonces yo me acerqué un poquito más y puse mis manos en el cerco y el cerco era eléctrico. Me dio un choque, mire, yo pensé que era broma, pero sientes como si te golpearan en el pecho. Se te va el oído. Miras como si vieras así como unos binoculares así de lejos. Se te va todo sentido. Pero mira, te levantas bien relajado. Como si te hubieras dado un masaje completo, bien relajado. De veras, así me pasó. Después seguí, hermanos, y llegué a una tienda y había unas pistolitas así chiquitas, ¿no se acuerdan? Que eran encendedor, pero también daban toques cuando le aplastaban la cara. Pero yo ya había probado los toques grandes, o sea, al agarrar ese saco, pues la pistolita hasta me hacía cosquillitas de mano. Y pensé, y dije, mira, me voy a llevar esta pistola y me la llevo. Y me fui a México, hermano, a una actividad, y traía la pistolita siempre conmigo y sentía rico cuando le aplastaba yo los toques. Y me preguntan, hermano, ¿no, esa pistolita qué es? Y le digo, mire, esta es una pistolita que prueba el espíritu de qué espíritu son. Pero ¿cómo, hermano? Mire, usted agárralo, aparte de allí, y el resultado es lo que nos dice que espíritu. Mire, las hermanas se agarraban, hermanas de Cristo de años, le aplastaban y salían unas palabras. Y yo le decía, hermana, ese espíritu no es. La que menos le ofendió fue la que dijo, Virgen Santísima. Así. Pero a veces, hermano, mire, eso lo tomamos a broma, pero en realidad, hermanos, a veces vienen situaciones tan pequeñas y nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Y el gozo se nos puede. Yo les mencionaba como las cosas que me sucedieron en el camino, ¿no? Cuando venía, como es que a la 1 de la mañana una muchacha me estaba tocando. Cosas tan pequeñas nos roban el gozo, hermano. Porque ese gozo no está bien fundamentado en Cristo Jesús. Porque no está basado en Cristo Jesús. Porque no está basado en mi esperanza que yo tengo. Y cuando basamos nuestro gozo en Dios, hermano, cuando basamos nuestro gozo en esa esperanza preciosa que todos tenemos, venga lo que venga, nadie nos va a mover. Mire, hay unos videos que nos hacen llorar. Hay un video por ahí en las redes sociales, no sé cómo buscarlo, pero yo lo vi. Y esos hospitales donde tratan a niños con cáncer, enfermedades terminales, ¿usted se da cuenta de esos videos? Los anuncian muy seguido. Pero me tocó ver una imagen, hermanos, que yo soy muy duro para llorar, pero
pasillo largo hay una campana, ¿sabe qué es una campana? Donde un niño es declarado libre de cáncer. Y le dice, mira, ya estás libre de cáncer, y el niño va caminando, porque lo hacen caminar por ese pasillo, y en este lado están una fila de doctores, en este lado otra fila de doctores, y todos viendo al niño cómo va caminando hasta aquella campanita, ¿no? Pero va con una alegría y con un gozo en su cara, sabiendo que ya está libre de cáncer. Y aunque apenas pueda caminar por los estragos de la enfermedad, con su piernita vendada, va caminando feliz, contento, con una sonrisota, y se ve la alegría cuando toca esa campanita. ¿No es cierto? Después al final ponen un mensaje, dicen que a los 2 semanas murió la niña porque no era real. Lo que querían los papás era darle una última alegría a esa niña. Ya el cáncer la había invadido, ya no tenía escapatoria, no tenía salvación. Iba solamente una alegría que querían darle. Pero en realidad no era libre de cáncer, ¿no? Esa campanita. Aquí no tenemos una campanita, hermanos. No tenemos una campanita. Pero aquí está Cristo Jesús esperando por ti. Una de las cosas que más nos roba el gozo es el pecado. Cuando nos encontramos en pecado, cuando la familia dentro del hogar entra el pecado, es algo que nos roba el gozo. Es algo que nos va matando y nos va carcomiendo, nos va destruyendo poco a poco, hermano. Y tenemos que tratar de sacar todo eso que nos está haciendo daño. Y aquí no hay una campanita, hermanos, pero el Señor está esperando por ti. Porque quiere que todo eso que te está pasando se termine. Que se acabe todo ese cáncer del pecado, toda esa lepra del pecado. Y hoy lo puedes hacer en esta vida. Hoy puedes alcanzar el gozo que solamente en el Señor se puede encontrar. Y Él es el que invita. Él es el que nos da la fortaleza. Un corito que antes de que pase el hermano que va a cantar la última alabanza, yo quiero cantar, que se llama El gozo del Señor mi fortaleza es. Es un corito, hermanos, que quiero cantar porque es el primer mensaje y tenemos que hablar del gozo. Y dice el corito, el gozo del Señor mi fortaleza es, basado allí en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Si usted lo conoce, lo puede cantar conmigo, y si no lo va a aprender, es muy sencillo, pero vamos a cantarlo, dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida emplear. Si tienes ese gozo, puedes tú andar, si tienes ese gozo, puedes tú alabar, si tienes ese gozo, puedes tú amar, y su gozo sin medida emplear. Amén. Así que todo el gozo es posible para nosotros. Solamente hay que buscar a Dios y entregarnos a Él y buscar hacer su voluntad y tratar de sacar todas aquellas cosas que nos hacen daño, ¿no? Nos hacen daño. A veces lo vemos tan insignificante, pero a veces son cosas pequeñas que no nos dejan alcanzar ese gozo que está al alcance de la mano de todos. Cuando somos hijos de Dios, miren, tenemos la posibilidad de ser gozosos, de estar siempre gozosos, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, escribió este mensaje estando en la cárcel. Estaba prisionero y decía: estar siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Es algo que nosotros debemos aprender y debemos esforzarnos para alcanzar ese gozo. Y hoy día tú puedes empezar a trabajar con tu gozo cuando vengas a los pies del Señor. Mientras cantamos